Bien, vamos a ver un vídeo de una comunicación entre un S7200 y un robot VR3, utilizando en este caso una comunicación Modbus TCP. El, el PLC hará de cliente Modbus, mientras que el robot VR hará de servidor. Entonces lo primero que voy a hacer es añadir el PLC. Le voy a poner una IP que esté dentro de la misma red en la que está el robot. El robot va a tener la IP 101, entonces el PLC pues le vamos a poner la IP 104. Como en nuestro caso tenemos una puerta de enlace, pues vamos a dejar también configurada la puerta de enlace, dado que el cable no es directo entre el PLC y el robot, sino que pasa a través de un switch. Buscaríamos la función de comunicación de Modbus como cliente, la vamos a encontrar en comunicación, otros, Modbus TCP, MB Client. Al añadirla nos pide un DB para dejar los parámetros de comunicación de la función. Y si le damos a la ayuda podemos ver un poco el significado de cada uno de los parámetros. Tenemos un parámetro rep de petición, otro parámetro disconnect, que puede estar a 0 o a 1, dependiendo de quién establezca la comunicación. Y luego tres parámetros que van coordinados entre sí, que son el MB mode, MB data ADR y MB data longitud. El MB mode solemos trabajar con valor 0 o 1. El valor 0 lo utilizamos para leer datos, mientras que el valor 1 lo utilizamos para escribir. Luego, dependiendo del dato que pongamos en el MB data ADR, pues estaremos leyendo bits, estaremos leyendo registros, o estaremos escribiendo bits o escribiendo registros. Y luego el MB data length indicaríamos la cantidad de bits o de palabras que vamos a leer. Después tendremos que indicar dónde lo vamos a almacenar en el PLC. Y para ello pues, hay que indicar con un puntero en qué sitio vamos a almacenar la información. Los parámetros de comunicación a partir de la versión 4 se hacen con un tipo de datos que ya trae el autómata, que es el tipo de datos TCOM IPv4. Para ello tendremos que crear un DB y en ese DB crear un dato con ese tipo de dato. Entonces nos vamos a crear un DB para los parámetros de comunicación. Nos vamos a llamar datos de conexión, va a ser el DB2. Y en él me voy a definir un dato que se llama connect con un tipo de datos TP. A ver, era tcon IPv4. tcon-IPv4. Y entonces ahí me salen los parámetros.
Bien, iríamos al PLC y vamos a ver el puerto Profinet, el ID de Harvard que tiene ese puerto, que es el 64, y ese es el dato que vamos a utilizar para rellenar en los datos de conexión el parámetro que viene aquí como interface. Ese numerito 64 sería el que tenemos que colocar, que corresponde al puerto. El ID sería el número de conexión, que sería la primera. El tipo, vamos a coger el tipo 11, que en hexadecimal es el 0B. El establecimiento de la conexión activa lo vamos a poner en true para que pueda iniciarla el PLC. Colocaríamos después la IP del robot al que nos vamos a conectar, y el puerto local y el puerto remoto, que en el caso de Modbus es el 502. Esos serían los datos de configuración de la conexión, que nos van a valer para cada vez que llamemos a la función MVClient y nos queramos conectar a este dispositivo. En esta función MVClient, ahora aquí colocaríamos el db datos de conexión .connect y le quitamos el puntito, ¿vale? Para que nos coja todo el registro. En el enable, pues bueno, si queremos, que he puesto aquí una condición, pero no haría falta para habilitar la función. En red, si solo voy a probar esta instrucción, podía poner un true. Lo que pasa es que como voy a utilizar otras instrucciones encadenadas con esta, pues lo tengo aquí modificado de la última vez. Pero si solo quisiera probar esta instrucción independientemente de las otras, aquí pondríamos un true, de manera que esté continuamente evaluando, dado que la función trabaja por nivel. El desconexión lo ponemos en falso para que no se desconecte del servidor. El modo lo ponemos en 0 para indicar que vamos a leer. Vamos a leer los datos de posición del eje, de los 6 ejes que tiene el robot, y los vamos a dejar en un db. Entonces yo me he creado aquí un db, el db3, con los datos que corresponden al x y z de los 3 primeros ejes y al rx, ry y rz de los otros 3 ejes. Todos ellos, aunque no lo especifica en el manual, son de tipo de dato entero, ¿vale? Yo al principio pensé que serían de tipo real, pero tanteando y cambiando el tipo de datos, al final he podido comprobar que son de tipo de dato entero. Para que me funcione bien, he cogido al db3 y en propiedades le he quitado el acceso optimizado, ¿vale? Que todos estos datos pues ahora tienen un offset. Como son enteros, pues cada dato ocupa 2 bytes. De ahí el offset que nos va apareciendo ahí. Y luego lo otro que es importante sería determinar qué dirección de Modbus es la que yo tengo que indicar aquí. Entonces para eso me haría falta bajarme de la página del fabricante las direcciones de Modbus de ese dispositivo. Entonces yo ya me la he bajado. Este es el fichero que nos da el fabricante, en el que vienen todas las direcciones de Modbus para diferentes versiones del robot. El que tenemos nosotros es de versión 3.5, entonces estaría a partir de la versión 3.1. Lo primero que tenemos aquí serían
las entradas digitales, que pueden ser o bien de la caja o bien de la herramienta. Las que son de la caja llevan la letra B, las que son de la herramienta la letra T. Son 8 entradas las que lleva la caja y 2 entradas digitales las que lleva la herramienta. También salidas digitales, otras 8 y 2, unas máscaras para poner a 1 o para poner a 0 las salidas, y luego por las diferentes señales analógicas que también tiene tanto la caja como la herramienta. A partir de la 128 a la 255 son registros de propósito general. A partir del 256 son estados del robot. A partir del 512 estados del programa. A partir del 768 estados de herramienta. A partir del 1024 no está implementado. A partir del 2048 runtime del control de máquina. Entonces, en el estado del robot, pues a mí, por ejemplo, me interesaría conocer pues cuál es la posición en cada momento del robot. ¿Vale? Entonces, podría coger a partir de la 270 hasta la 275, tendré esa información de los 6 ejes. Los 3 primeros nos los va a dar en miliradianes y los 3 siguientes también. Aquí tendríamos velocidades a partir del 280, corrientes, temperaturas, etcétera. Voy a utilizar en el ejemplo, vamos a trabajar con las direcciones desde la 400 hasta la 405, que están referidas en vez de a la base, a la herramienta que tengamos colocada. Entonces las 3 primeras estarían en milímetros y las 3 siguientes estarían en miliradianes. Todo ello son números enteros, aunque aquí no pone nada. Y serían datos de entrada. Yo no puedo modificar estos datos. Entonces voy a trabajar, voy a intentar leer esta información. Entonces, ¿qué numerito tengo que yo colocarle a la función mbclient? Pues no me vale con colocar el número 400. Tendría que utilizar el número 30.001 más 400 para el primer dato. Porque si yo miro en la ayuda, pues de la función mbclient, me indica que para leer registros de entrada empiezan en la dirección 30.001. Entonces sería 30.001 más el offset, que son 400, 30.401. Sería el primer registro. ¿Cuántos datos quiero leer? 6 datos, ¿vale? 6 números enteros. Y luego en la salida pues tenemos los parámetros típicos de este tipo de funciones, que sería el DON, para saber que se ha ejecutado correctamente, el BISI, que sería mientras se está ejecutando, error si ha habido algún tipo de error, y el código de error correspondiente, que a veces no es código de error, simplemente nos indica si está leyendo o escribiendo datos. Entonces yo con esto ya podría probarlo, y lo único que tendría que hacer es en el robot activar el modo de funcionamiento como servidor Modbus, y los datos me los iría dejando en datos UR3. Aquí es donde podríamos ir viendo cómo va cambiando la posición según el robot se va moviendo. Ya lo podríamos probar online. Vemos cómo está ejecutando la instrucción, y ahora nos iríamos al DB donde dejando los datos y iríamos viendo las diferentes posiciones por las que va atravesando el robot.
vamos a habilitar el servidor Modbus. Entonces para ello vamos al menú de instalación del robot y donde ponemos bus colocamos la dirección IP correspondiente al localhost, que es la 127.0.0.1. Y ahí veríamos como el robot está ejecutando pues, un programa, el primer programa que hicimos, el que va pasando por 4 pasos. Y ahí en la parte superior derecha tenemos las coordenadas de la herramienta, que son las que estamos monitorizando, el X y Z y el RX, RY y RZ.